llevándose la carga, quitando el tormento, arrancando la fricción y provocándonos al desafío de creer que somos más que vencedores. ¿Sabes qué? Nos toca vivir situaciones en las cuales viajamos, Dios nos ha dado esa gracia y esa bendición y podemos conocer distintos ambientes espirituales, inclusive hasta otras culturas y formas de vida. Y eso para nosotros es un gran privilegio de poder discernir ese mundo espiritual y que conlleva a tener que buscar a Dios para poder tener dirección en lo que expresamos, en lo que ministramos. Si bien la palabra es palabra de Dios, poder tener la interpretación correcta de la misma para poderle transmitir a las personas. En estos días estuvimos en Uruguay, ministrando en Montevideo, estuvimos ministrando también en Camino Carrasco y allí en Colonia del Sacramento. Y verdaderamente siempre viene la pregunta que muchos de los hermanos nos hacen: ¿cómo provocar un desarrollo, no? ¿Cómo desarrollarnos y crecer en la vida social, en la vida económica, crecer como institución? Entonces, obviamente uno puede tenerlo escrito y otra cosa es tenerlo vivido. A veces lo vivido nos crea a nosotros un tremendo conflicto, pero que en definitiva lo que nos lleva es a provocar un desarrollo. Cuando uno tiene el primer hijo se preocupa por todo, porque el nene no durmió la noche, porque la nena agarró y estaba constipada, porque de repente le viste una manchita en la carita y de repente viste que no sé, que algo le sucedió, entonces te preocupas como papá, como mamá, lo llevas al médico, el médico te atiende con una tranquilidad y vos estás con los pelos de punta, con las ojeras que te llegan hasta los pómulos y dices, no dormí en toda la noche. Y el médico te dice, no es nada, papá, no pasa nada. Y vos tenés ganas de agarrar y al médico y bendecirlo en el nombre de Jesús e ir a otro médico para preguntarle. Cuando vos ves que los médicos te tratan de esa manera y eso te acontece en la crianza de tu bebé, de tu primer hijo, te vas dando cuenta que en definitiva el que está equivocado en su posición es uno y no los médicos que ya tienen experiencia y desarrollo, que puntualmente atienden, más tratándose por ahí de los que atienden a los niños, ¿no? Cuando tú tienes el segundo niño, ya directamente no lo llevas al médico porque te diste cuenta que si tuvo inflamación, si le pasa de repente algo, o cuando está rompiendo las encías, que empiezan a salir las muelas, etcétera, etcétera. Te vas dando cuenta que hay cosas que son partes de la vida. Entonces la preocupación empieza, ¿qué cosa? A menguar. Y tienes seguridad. ¿Por qué tienes seguridad? Porque comenzaste a tener experiencia, porque fuiste no solamente una persona que te interesó la vida de tu hijo o de tu hija, sino que te interesó aprender de la vida. A veces nos encontramos con personas que viven una y otra vez lo mismo. ¿Y saben por qué vemos que viven una y otra vez lo mismo? Porque no tuvieron la actitud de querer aprender cuando Dios les quiso enseñar algo. El alejamiento de otras personas por un mal carácter, eso implica de que nosotros tenemos que cambiar, porque las otras personas que vendrán les va a pasar exactamente lo mismo, y así podemos enumerar una cantidad de cosas. Entonces, la vida nos enseña. La vida nos enseña. Cuando yo veo a un pastor que tiene un crecimiento numérico, yo le pregunto, pastor, dígame cómo usted está aplicando la visión en la institución. Muy amablemente te pueden explicar y decirte allí en pocas palabras, mire, nosotros hacemos esto, hacemos aquello, y usted puede llegar a rescatar, pero usted solamente tuvo una enseñanza de unos minutos, pero luego vendrá el desafío de qué cosa, de la aplicación. Todos tendremos la posibilidad de desarrollarnos, todos tenemos la posibilidad de crecer, todos tendremos la posibilidad de agarrar y decir, bueno, tenemos que empezar a tener este tipo de conducta frente a la situación, y ahí es cuando vienen esos grandes conflictos sobre nuestras vidas.
donde de repente queremos tener resultados cuando no tenemos una posición adecuada, queremos tener resultados cuando no estamos implementando lo mismo que el otro implementó. Difícilmente, hermanos, el conocimiento vendrá juntamente con el desarrollo si no viene una aplicación, y juntamente con esa aplicación el desafío de provocar los cambios necesarios para ese crecimiento. La Biblia está llena de historias bíblicas de hombres y mujeres de Dios que crecieron, que, hermanos, son como ejemplos para nosotros, para que entendamos que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios está dispuesto a que lo mismo que sucedió en la antigüedad y lo mismo que sucedió en el nuevo pacto también tiene que suceder en este tiempo. La iglesia tiene que entender que va de gloria en gloria y de victoria en victoria, y los años nos van enseñando a madurar, los años nos van enseñando a crecer, los años nos van enseñando a desarrollarnos, y eso implica que cada vez que nosotros emprendemos algo nuevo, por ahí de repente, a pesar de que no tengamos conocimiento, tenemos la humildad de decir: sé que el Señor nos va a ayudar, sé que el Señor será nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles, sé que el Señor nos capacitará y nos formará y nos enseñará de cómo alcanzar. Tristemente, le vuelvo a decir, cuando uno no tiene valor sobre la vida, sobre los años, la experiencia del crecimiento, siempre está viviendo las mismas etapas, y eso me trae a memoria el pueblo de Israel. Uno de los grandes problemas que tenía el pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto dando vuelta, fueron porque primeramente no le creyeron a Dios. Y el síntoma de no creer es el síntoma de no desafiarse aquello que Dios está diciendo. Otra de las cosas que sucede es que, mi hermano, el síntoma de no creer y el síntoma de no desafiarse habla de rebeldía en el corazón. Habla de no querer modificar conductas, carácter, métodos, forma de vida, y ese chip que le decía la vez pasada, que es necesario que lo tenemos que sacar para que Dios nos pueda poner aquel que nos va a llevar a alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que entender. Vez pasada las personas, uno de los hermanos me decía: apóstol, ¿qué piensa de la inteligencia artificial? Digo, ¿qué pienso? ¿Qué es útil? Le digo. ¿Cómo? Me dice, sí, es útil. Le digo, hijo, es útil para ahorrarte tiempo. Porque en vez de ponerte a buscar vos, haces preguntas y ellos trabajan por vos. Pero no te olvides que la inteligencia artificial fue creada por el hombre. Así que sigue necesitando del hombre. No sé si me entienden lo que le digo. A veces queremos suplantar situaciones que no se pueden suplantar, porque se creó toda la información que nació de un hombre, de una mujer, de experiencia. La inteligencia artificial no tiene experiencia, replica y repite el conocimiento o la experiencia que tuvieron hombres. Usted sabe que cuando lee un libro, lo que denota el libro o la importancia del libro es el espíritu que hay dentro del libro. Porque el hombre lo que transcribió son sus experiencias de vida. Y usted dice, esta frase me impactó, porque el hombre tiene peso para decirte esa frase. Porque tal vez si vos la querés replicar, nadie te preste atención. Usted nota que una persona pone una frase y le ponen 50.000 me gusta. Usted pone la misma frase y ni siquiera nadie lo mira. Y usted dice, ¿por qué? Porque el que lo escribió tiene peso en lo que está escribiendo. Y la motivación que usted tiene es totalmente errónea, la motivación que tiene esa persona. Porque esa persona determinó pagar el precio para escribir aquello en lo cual lo ha tomado como parte de su vida. Y tal vez fue un fracaso que luego lo llevó a una tremenda victoria. Ese es el espíritu que queda escrito en un mensaje, en una palabra, en una conducción, etc. Y ahí podemos enumerar cientos de cosas. Por eso es que la Biblia nos enseña y nos pone ejemplos de hombres y mujeres de Dios que cometieron grandes equivocaciones, pero otros que supieron conducirse en la vida y dijeron, entendemos que Dios tiene cosas grandes para conmigo, entendemos que Dios tiene cosas grandes para con el propósito que hay en mi familia, y yo creo que usted y yo también entendemos que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros en el bendito y poderoso nombre de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo creo que Dios lo va a llevar al crecimiento, pero siempre recuerde, Dios no va a poder echar vino nuevo en un odre viejo.
Dios va a echar vino nuevo en un odre nuevo. Entonces eso habla de qué, de un cambio continuo de qué, de mentalidad. La renovación en una persona viene cuando permitimos que la palabra del cielo venga a nuestra mente, llegue a nuestro corazón y se transforme en nuestra voluntad. Y allí en nuestra voluntad lo que experimentamos el desafío de caminar de una palabra escrita a una palabra viva, de una palabra logos a una palabra rema, que en un momento determinado te salió al encuentro y Dios dice: ahora aquello que leíste viene a existencia y va a provocar algo maravilloso y glorioso para contigo. Entonces ahí está el desafío de morir, de menguar. La Biblia nos enseña, acompáñenme, Génesis capítulo 41 versículo 14. La Sagrada Escritura nos enseña hablando de José. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y la Biblia nos enseña, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Dónde estaba? Pero cuando recibió una orden, que en esta hora era de la máxima autoridad, que en este caso era Faraón, dice que se apresuraron. ¿En qué cosa? En sacarlo de la cárcel. Ahora, cuando lo sacan de la cárcel, la Biblia nos enseña, dice, lo sacaron de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Es decir, se apuraron porque le soltó una orden, pero esa orden llevaba consigo, hermanos, que la persona, para presentarse delante de aquel que lo estaba llamando, tenía que hacer algo sobre su vida, afeitarse y mudarse. Es decir, aprolijarse, es decir, estar acorde a la circunstancia o a la situación. Y dice que fue mudado. Obviamente las ropas de la cárcel no eran las mismas ropas que tenía que presentarse delante del palacio. Entonces eso habla de la actitud de que el hombre también había entendido de que había un llamado, lo estaban llamando, y que él no podía estar en la condición en la cual estaba acostumbrado a vivir, sino que tenía que ser mudado. ¿Cuántos quieren crecer? Díganme en un fuerte amén. Hay cosas que tienen que ser mudadas de nosotros. Vio que hay un viejo dicho que no hay mujer fea, sino mujer sin plata. ¿Estamos acá? Bueno, también vamos a decir, no hay hombre feo, sino hombre sin dinero. Entonces nos encontramos que en un momento determinado Dios no le habló que lo iba a llamar Faraón. Dios no le habló que se iba a presentar delante de Faraón. Pero el hombre entendió que tenía que llegar un momento de preparación para todo lo que vendría por delante. Ahora, la Sagrada Escritura nos enseña, para parafrasear un poco la historia, que Faraón había tenido un sueño y que ninguno de los magos de aquella época, ninguno de los astrólogos o hechiceros supieron discernir lo que había transmitido en ese mensaje. Y la Biblia nos enseña algo muy pero muy poderoso, que en un momento determinado, allí dice que hay una persona que se acuerda de José, que tiene memoria de José, y puntualmente, ¿saben quién es? La Biblia dice que era el copero. Mire lo que dice el versículo 19. Dice que el versículo 9, perdón, 41:9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas cuando Faraón se enojó contra sus siervos. Nos echó a la prisión de la cárcel, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Esto decía el copero. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restituido en mi puesto y el otro fue colgado. Hablaba del panadero y hablaba del copero. El panadero había soñado, sí, que venían aves y comían el pan en la canasta de él. Y dice que José le dijo: te van a colgar. Sin embargo, el copero había recibido otro sueño. La interpretación era que le iban a restituir el lugar en el cual él estaba. Ahora, lo tremendo de todo esto es que cuando José
interpreta el sueño de estas personas y se da cumplimiento el sueño sobre la vida del copero. ¿Sabes qué es lo que le dijo José? José le dijo: ve y habla a Faraón acerca de mí y cuéntale que yo acá estoy en esta situación injustamente. Ahora, hermanos, habían pasado como 2 años y el copero se había olvidado. Digan conmigo: se había olvidado. Vamos de vuelta conmigo, digan: se había olvidado. Pero ¿saben quién no se había olvidado? Dios no se había olvidado. Cuando nosotros hicimos la convención, hermanos, y de hecho hicimos luego un evento profético, señalamos puntualmente nosotros restituidos, y le enseñamos que con Dios nosotros podemos ser restituidos, primeramente restaurado y después restituido, porque si no se es restituido aquello que perdimos, al no estar restaurado lo terminamos perdiendo. Y le enseñamos eso y sucedieron un montón de cosas gloriosas: restitución de economía, restitución de llamado, restitución de posición espiritual, restitución de dones, de talento, restitución en la familia, en el hogar, hijos que se habían ido, que volvieron a su casa, etcétera, etcétera. Es decir, Dios cumplió la palabra en aquellas personas que creyeron a esa palabra, a ese lema y a esa administración. Ahora, ¿qué es lo que sucede? José, una de las cosas que intentó hacer de alguna u otra manera, poder llegar a la autoridad máxima para ser liberado de la injusticia que ante sus ojos parecía, de poder ser liberado de la esclavitud, de poder ser liberado de una situación que para él era injusta, pero sin embargo para Dios estaba todo preparado en un momento determinado. ¿Por qué? Porque el que le mostró el sueño a Faraón no fue un hombre, no fue una mujer, fue el Señor. El que permitió, hermanos queridos, que nadie pudiera discernir el sueño fue el Señor. Ni mago, ni astrólogo, ni hechicero, ninguno pudieron discernir. Dios tenía preparada la persona que era acorde a esa situación. Tal vez usted diga: yo tengo un talento pequeño. Tal vez usted diga: yo tengo conocimiento pequeño. Tal vez usted diga: la verdad que hay cosas en mi vida que no parecen tener mucho valor. Pero usted no se está dando cuenta que esa habilidad que el Señor le ha entregado a usted es la puerta que se va a abrir para las cosas grandes que Dios tiene para con su vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo personas que, por ejemplo, cuando me sirven la comida, el detalle que tienen en el plato, cómo cocinan, lo rico que hacen, la manera de atender, la conducta que tienen para honrarte, y yo digo: un milagro impresionante. La actitud, la conducta, la forma en la cual sirven, pero usted lo saca del servicio, de esa situación, y muchas veces su conducta, su egoísmo, su manera de proceder, su manera de actuar, niega ese don de gracia que Dios le dio para el servicio. Nosotros nos ha pasado de personas que de acá profetizaban a la gente y eran 100% certeros y ministraban una palabra tan poderosa, pero se bajaban de la plataforma, confrontaban a la gente, atacaban a las personas, dañaban, los maltrataban, y uno le decía: la verdad que te haría una enramada acá arriba de la plataforma para que te quedes en el nombre de Jesús. Porque cuando bajas estos 3 escalones, echa por tierra todo lo que Dios te utilizó. Entonces el problema no era Dios, el problema no eran los dones, el problema era la conducta del hombre. A diferencia de José, siempre se preparó porque entendió que Dios tenía algo más para su vida, porque entendió que Dios lo había provocado a él a un llamado, y el hombre tenía una interpretación correcta. No importaba el tiempo que podía llegar a esperar, sabía que en un momento determinado Dios iba a hacer algo en favor de su vida. Por eso que hoy yo vengo a decirte de parte del Señor: tienes que aprender a creer en algo que, aunque tal vez no lo estés viendo, pero sí te estás preparando, porque sabes que pronto va a venir y va a golpear a la puerta, y te vas a tener que mudar de nuevos vestidos, y vas a tener que rasurarte, afeitarte, peinarte, porque viene a tu encuentro aquello que tanto has estado esperando, y allí abrirás la boca y Dios expresará a través de ti todo lo que Dios ha determinado que tiene que ser, en el nombre bendito de Jesús. Tal vez orarás por una persona con cáncer y Dios la sanará, y esa persona en gratitud te regalará una casa. Tal
vez en el momento de la agonía cuidarás a un anciano y en vez de estar renegando, lo acompañarás y el anciano llamará al escribano y dirá: venga para acá que voy a hacer una donación, le quiero regalar la empresa a esta persona que me ha dedicado el tiempo que otros no me han querido dedicar. O sea, no están entendiendo la revelación. ¿Saben, hermanos queridos? Tocale a otro hermano y decirle: la actitud no tiene precio. Decirle: la buena actitud no tiene precio. Yo he conocido gente que por tener buenas acciones, hermano, los han honrado, los han bendecido, les han abierto puertas de trabajo, los han colocado en lugares, hermanos, de personas de influencia. Y las malas actitudes niegan inclusive las buenas capacidades que puedas llegar a tener. Gente con capacidades, gente con talento, gente inteligente, gente con estudios universitarios, gente con carreras universitarias, gente, hermanos, que realmente tendrían que estar en lugares de honra, pero sus acciones, sus malas actitudes, el ser conflictivo, el ser personas egoístas, el ser personas críticas o murmuradoras ha hecho que las puertas se les cierren. Tenemos un José que nunca pidió estar en el lugar que estaba. Tenemos un José que nunca pidió estar en la cárcel, sin embargo tuvo que pasar por la cárcel. Tenemos un José que nunca pidió estar como esclavo, sin embargo tuvo que ser esclavo. Pero tenemos un José que nunca pidió estar delante de Faraón, pero Dios determinó que tenía que estar delante de Faraón. Tenemos un José que nunca pidió gobernar, pero Dios le dijo: este corazón está preparado para gobernar en el nombre bendito de Jesús. Yo siento la presencia del Señor. Entonces el crecimiento siempre va a venir en una persona, hermanos queridos, que aprendan a valorar los procesos, que aprendan a valorar y tener conductas de bueno o de bienestar o de buenas conductas frente a las circunstancias que les tocan vivir. Yo he comprobado que a los niños, cuando usted, hermano, tiene un corazón sano, yo se lo dije el culto pasado. Cuando usted tiene un corazón sano, cuando usted le expresa un sentimiento, un valor, amor, esos niños nunca más se van a olvidar de usted. Y aunque ellos no entiendan, su espíritu lo entiende, su alma lo entienden, y te respetan y te valoran. Yo ya le dije, hoy nosotros tenemos personas que no están congregando en algunas instituciones, en algunas iglesias, y sin embargo tienen buena memoria y tienen valores y tienen respeto a las personas que un día hicieron algo para con sus vidas. Entonces, mis queridos hermanos, lo que José hizo en un momento determinado de su vida es poderle expresar una palabra del cielo a una persona que estaba pasando una necesidad. Y que esa situación en un momento determinado le trajo una apertura y le trajo un cambio total a su vida. A veces nosotros, hermanos, queremos el vaso de jugo y Dios te dice: tómate el vaso de agua. Porque en el momento que tomes el agua vas a valorar el agua y vas a dar testimonio, y ese testimonio te va a abrir la puerta para lo próximo que viene por delante. Y como la gaseosa es tan común, no vas a hablar absolutamente nada y no te estás dando cuenta que yo estoy utilizando ese medio para que vos llegues y estés en el lugar que tienes que estar. Nosotros, hermanos, cuando siempre tenemos memoria de Uruguay y tenemos memoria en gratitud y no en reproche. La primera vez que pisé yo Uruguay fue directamente en Carmelo, muy cerquita de acá, de Tigre. Cruzamos el río, llegamos a Carmelo, estuvimos en un evento, estuvimos ministrando liberación. Yo tenía 20 y tantos de años. Me metieron en carpa de liberación. Hermanos, no sabe qué mal que la pasé. Vómito, descompostura de tanta gente endemoniada. No dormí en toda la noche porque cuando llegó la noche y teníamos que dormir no había cama, no había nada y nos dijeron: tienen que dormir en los bancos. Hacía un frío, hermano, que no se imagina. Ahí sí aprendimos a hablar en lengua. Cualquier loco diría: nunca más vuelve este Uruguay. Nunca más vuelve, hermano. Al tiempo de vuelta estaba viajando. Pero ya no estaba viajando como uno más, estaba viajando como predicador. Y saben que cuando nos recibieron no nos atendieron bien. Nos hicieron dormir en el piso, nos hicieron dormir en los púlpitos, acá.
Así que hacíamos el culto durante el día y durante la noche seguíamos haciendo culto. No nos atendían, hacía frío, nos teníamos que bañar con agua fría y hay cosas que no les puedo contar porque creo que no serían las correctas. Desde pasar necesidades, pasar hambre, desde tener que sacar de nuestro bolsillo para sembrar los viajes y un montón de cosas, de dormir en carpa. Brenda durmió con nosotros en carpa en la panza de su mamá. La pastora Alicia viajaba, íbamos a predicar a Uruguay y estaba embarazada de Brenda y dormíamos adentro de la carpa. ¿Qué sucedió? Esa noche llovió y tuvimos que dormir adentro del auto. Después cuando fue adolescente me dijo, papá, quiero ir a un camping, quiero experimentar el que es dormir en una carpa. Le digo, hija, quédate tranquila que ya experimentaste. Y así le puedo nombrar y decir tantas cosas que nos tocaron vivir. Sin embargo, hermanos, yo no pedí ir a Uruguay. Dios me dijo, tenés que ir a Uruguay. Yo no pedí estar en lugares que hoy frecuento, pero Dios determinó que yo tengo que estar en esos lugares. Pero saben, mi actitud siempre fue positiva, decir, vamos a ir, no importa lo que pase. De salir a las 10 de la noche de la empresa donde yo trabajaba el día jueves y subirme en mi auto a las 12 de la noche y viajar toda la noche para llegar a la mañana y arrancar con todo el itinerante. Viernes 2 cultos, sábado 2 cultos, domingo 3 cultos, predicar, terminar a las 10 de la noche y salir para Argentina, Buenos Aires y llegar a las 5 de la mañana porque a las 6 de la mañana entraba a trabajar. Y así hacerlo constantemente. ¿Por qué? Porque había una palabra. Digan conmigo, había una palabra. Yo no entendía mucho sobre esa palabra, pero sí le creía al Señor. Y era invertir dinero, invertir dinero, invertir dinero, invertir dinero y no cansarse y viajar cada 2 meses, después viajar todos los meses, invertir dinero y predicador itinerante e ir para acá y después abrir un puerta en la costa y predicar y viajar. Y algunos me decían, ¿tanto te gusta predicar? Sí, me apasiona, pero si tengo que ver la parte mala, dejaría la pasión de lado. Pero con el transcurso de los años, la palabra del Señor comenzó a cumplirse. Y el propósito por el cual Dios me llevaba comenzó a cumplirse. De empezar a ministrar, de empezar a tener iglesias que se adherían a MAPRI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iglesias. Y ser parte de ya no solamente estar de visita, sino ser parte de una familia gigantesca para la gloria del Señor. Y que Dios, a medida que iba creciendo, el Señor me decía, te voy a llevar a ministrar empresarios, te voy a llevar a ministrar gente en la política. Y lo primero que uno se acordaba es de los primeros comienzos que arrancamos ahí y la pregunta venía, ¿y cómo lo vas a hacer, Señor? Pero a la vez nuestra respuesta, ¿cuál era? Seguir caminando, porque el hacer estaba en el Señor. El hacer estaba en el Señor. Y hoy nos damos cuenta que seguimos caminando, seguimos avanzando, seguimos poseyendo, seguimos conquistando, seguimos viendo la gloria del Señor. Entonces, cuando hay personas que a mí me dicen, apóstol, yo quiero crecer, ¿saben lo que les digo? Cuando Dios te hable, valora lo que Dios te ha hablado. Cuando Dios te hable, valora lo que Dios te ha hablado. No importa la prueba, no importa la lucha, no importa las dificultades, no importa la pérdida. Porque Brenda no solo que viajaba en la panza, sino que los 3 primeros años que Brenda no asistía al jardín, ella viajaba con nosotros. Así que se tenía que adaptar a dormir como fuera. De dormir en el auto, de dormir en el vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que no puedo contar de acá, pero bueno. ¿Qué es lo que le quiero decir? José, lo que tuvo sobre su vida es que el crecimiento vino sobre él porque él aprendió a valorar aquellas cosas que le entregaron. Número 1, aprendió a valorar la visión y la palabra que Dios le dio, porque la palabra era lo que encerraba todo lo que él necesitaría para el cumplimiento de la misma. Hoy hay personas que la palabra los trajo a un crecimiento, los trajo a un desarrollo, los trajo a una madurez, los trajo a ser bendecido, los trajo a la liberación, los trajo, y en un momento determinado de la prueba, en vez de quedarse firme en la palabra, empiezan a tener conductas como cuando Dios los sacó del pasado.
Y uno le dice, volvete por favor a la palabra, volvete al llamado, porque José se mantuvo firme en la palabra. No fue fluctuante, y a pesar de que sus hermanos lo aborrecían, lo rechazaban, a pesar de que lo habían vendido como esclavo, a pesar de que la esposa de Potifar lo acusó injustamente, el hombre se sostuvo creyendo que Dios tenía planes con su vida, porque la Biblia dice que todo lo que él hacía era prosperado porque Jehová Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque el hombre nunca rompió su relación con Dios. Nunca rompió su comunión con Dios, hermanos. Y es una de las cosas en las cuales tenemos que pelear. Digan conmigo, tengo que pelear. Nunca pierdas tu relación con Dios. Nunca pierdas la comunión con el Señor. Podrás perder comunión, relación con las personas. Yo en estos días hablaba con un matrimonio pastoral que ellos volvieron a Mapri, aquí a este lugar. Sí, el pastor Silvio y la pastora Jessica vinieron, ¿no? ¿Y por dónde andan? Están allá atrás. Ellos vinieron, denle un fuerte aplauso al Señor. Nuevamente están con nosotros, con Mapri. Y ellos vinieron y dijeron, apóstol, nosotros reconocemos que nos equivocamos nosotros. Dije, acá no es una cuestión de encontrar culpable. Acá es una cuestión de encontrar propósito. Sí, amén, apóstol, nos vamos a dejar con 10 puntos. Entonces yo le decía, mira, entiende esto, pastor Silvio, pastora Jessica, o hijos nuevamente de la casa. Miren, hijos, entiendan esto. Podemos diferir en pensamientos, podemos diferir en conductas, podemos diferir en un montón de cosas, pero hay algo que no se pueden perder y son los principios del respeto hacia el otro. Yo puedo diferir contigo, pero yo no puedo faltarte el respeto. Yo no puedo perder los valores hacia tu persona. Hoy, ¿qué sucede? Hoy automáticamente cuando hay una persona que te corrige, cuando hay una persona que te llama la atención o que te dice una verdad, automáticamente viene el rechazo, la actitud despectiva, hermanos, muchas veces la rebelión, que se suma a la rebeldía porque buscan la descalificación con otro. Y uno dice, no se están dando cuenta que al rechazar, no se están dando cuenta que al confrontar el consejo del cielo también están perdiendo junto consigo la promesa, porque no es casualidad que te hayan puesto cerca de una persona que te puede llegar a abrir la puerta para que llegues a Faraón. No sé si me entienden lo que le digo. Porque José podía haber llegado hasta ese lugar y decirle al copero, te olvidaste de mí. José se podía haber acercado y decir, no tenés memoria de lo que Dios me utilizó. José se podía haber acercado a decir, no te diste cuenta de lo que yo hice. Sin embargo, hermano, la Biblia nos enseña que todo lo que hacemos para el Señor, hermano, el Señor traerá recompensa. Entonces, hermano, usted tiene que entender que el cielo tiene memoria de las cosas buenas que nosotros hacemos. La Biblia nos enseña que allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, aparece en escena un hombre llamado Cornelio, que dice la Sagrada Escritura que un ángel se le aparece y lo primero que le dice, tus limosnas tienen memoria, tus oraciones tienen memoria, y por causa de eso yo he venido a hablar contigo. Es decir, mis queridos hermanos, el cielo tiene memoria de las cosas buenas que hacemos, de lo que sembraste hoy, de lo que sembraste hace 20 años atrás, de lo que hiciste hace 30 años atrás. El cielo de eso se acuerda, y en el nombre poderoso de Jesús, y en un momento determinado esa memoria del cielo te abrirá la puerta para que llegues allí al gobierno que Dios determinó para contigo, en el nombre bendito de Jesús. Yo siento la presencia del Señor. ¿Sabe que creo yo que en esta noche va a pasar? Yo creo que el cielo está abriendo sus puertas poderosas para decirle, viene la recompensa para tu vida, para decirte, yo me estoy acordando, me acuerdo de ti, de todas las cosas que has hecho, tengo memoria, y porque tengo memoria viene la recompensa del cielo. La Biblia dice, y se acordó de José. Tócale a tu hermano que tenía al lado, decirle, se están acordando bien de vos, decirle. Se están acordando bien de vos, alabado sea el nombre de Jesús. Yo tengo pastores hijos que hoy me dicen, apóstol, yo me acuerdo de usted cuando usted era flaquito. Miro para atrás, ¿no? Tanto cambié, le digo. No, si era flaquito antes. Y ahora es todo masa muscular lo que hay acá. Me dice, usted tenía 20 y tantos de años, yo no me acuerdo de ello. Usted entregó una palabra, me ministró, por eso que yo estoy con usted.
¿Se dio cuenta? De hecho, me invitaron a ministrar en estos días a un encuentro de jóvenes, a un campamento de jóvenes. Y si usted me pregunta si yo conozco a esa gente, no lo conozco. Entonces, alguno tuvo memoria de que Dios hizo algo. No sé si me entienden lo que le digo. Me invitan personas a ministrar y yo le digo, ¿de dónde lo conozco? No, usted hace 20 años me entregó una palabra, hace 15 años Dios me habló a través de su vida. Yo estaba mal en la droga, en el alcohol, hoy estoy pastoreando y Dios cumplió esa palabra. Dios tiene memoria. Como yo tengo memoria de los que antes me cocinaban rico y hoy no me cocinan. Como yo tengo memoria que antes tenían una amabilidad tremenda y hoy si me pueden evitar saludarme no me saludan. Pero yo tengo memoria de lo bueno y soy agradecido. Entonces, qué importante en este tiempo, iglesia querida, es entender que en un momento determinado Dios le salió el encuentro a José porque se acordaron de uno que estaba en la cárcel que supo resolver un problema que nadie podía resolverlo. Entonces, esa capacidad que Dios te ha dado, ese talento que Dios te ha dado, eso que Dios te ha impartido, esa gracia que Dios te ha dado, hermanos, no te olvides que Dios te la ha dado porque en un momento determinado eso te va a abrir las puertas para que estés en el lugar maravilloso que Dios tiene para contigo en el nombre bendito de Jesús. ¿Quieren que le diga algo? Con esto termino. Hay momentos donde hay personas que se ponen en contacto con la institución y me dicen, apóstol, necesitamos gente para trabajar. Nosotros podemos recomendar a algunos y a otros no lo podemos recomendar. Y no porque no tengamos memoria, sino porque tenemos memoria. Y uno dice, si recomendamos meter la pata y se le va a cerrar la puerta a los otros 10. Entonces mejor no recomendar esta situación. Y sí recomendar a otros porque sabemos que los otros 10 van a perdurar. Eso es un poco la sabiduría hasta que termine el proceso del cambio de la persona y entienda que la puerta se le va a abrir porque está preparado para manifestar lo que Dios tiene para con su vida. Entonces pareciera que Dios se olvidó a veces de nosotros. Pareciera que estamos pasando pruebas, dificultades, adversidades, luchas y tantas cosas más que podemos llegar a decir. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Dios tiene memoria de lo que te prometió. Dios tiene memoria de lo que dijo que va a hacer acerca de tu vida. Hoy yo, los jóvenes o los varones que me acompañan, a veces vamos a cada lugar que nos quedamos impactados de cómo Dios ha bendecido a esas personas. Y siempre lo que nosotros resaltamos es ver la grandeza de Dios sobre las vidas. Para que ninguno se jacte, ni el hombre que alcanzó la grandeza, ni el profeta que le soltó la palabra. Porque si no, hermanos, invalidamos la obra del Espíritu y allí se capta el hombre. Pero cuando siempre tenemos la buena memoria de engrandecer a Dios, siempre, hermano, vamos a engrandecerlo a Dios en todo tiempo, en la lucha, en la prueba, en la dificultad, como también en las grandes triunfos. Por eso que, hermano, el Señor me trajo con este mensaje para usted, para decirle, Dios no se ha olvidado de lo que te ha prometido. Dios no se ha olvidado de lo que te ha dicho. Estás a la puerta de ver la manifestación gloriosa y poderosa acerca de tu vida en el nombre bendito de Jesús. Así que sacudiste la armadura, sacudí las armas, empecé a afilarla esta semana porque pronto vuelves nuevamente a la batalla en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuánto lo recibe? Dígame en un fuerte amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Siento la presencia de mi Padre. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. He podido escuchar tan fuerte la voz de Dios que me habló y me dijo, anda y decile que yo no me olvido. Anda y decile que yo tengo memoria. Anda y decile que yo me acuerdo de lo que les hablé, de lo que les prometí. Anda y decile. Alabado sea el nombre de Jesús. La vorágine de las actividades, el afán, la ansiedad. A veces trabajamos, invertimos mucho tiempo en nuestra labor, en nuestro trabajo. Y a veces pareciera que las promesas se empañan. Pareciera que las promesas quedaron a un costado. Y Dios te dice, hijo, no se trata de cuánto trabajes.
No se trata de cuántas horas, sino se trata del desarrollo que yo voy a traer sobre tu vida. Porque te das cuenta que tarde o temprano, Dios va a traer una respuesta celestial en el nombre de Jesús. Tenemos al hermano Carlos que está por allá atrás. ¿Dónde está Carlos? Salúdelo, miren, dése vuelta, Carlos, ahí al costado. ¿Quieres contar el testimonio? Dale, vení que entramos justito para esto. Lo recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Tenemos memoria, Carlos. Amén, amén. Buenas tardes a iglesia. Le cuento así rapidito. En el 2020 había quedado sin trabajo efectivo, pero no porque paré totalmente. Hacía trabajos en la calle, pero yo le pedí a Dios un trabajo efectivo que me volviera a dar. Y mañana empiezo un nuevo trabajo efectivo. Me paré en la palabra de Dios que dice: pedid y se os dará. Hay que pedir, hermano. Dios nos escucha. Dios es vivo. Y se lo dice alguien que realmente conoce a Dios, mucho a Dios. Ese es mi testimonio. Gracias, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando Carlos se queda sin trabajo, como decía él, ¿no? Hace 4 o 5 años, lo primero que decían: ya no conseguían más trabajo. Ya sos grande, tenés más de 50 años. ¿Quién te va a tomar? Te vas a tener que dedicar a otra cosa. Y él nunca se quedó cruzado de brazos. Trabajó, se esforzó, siguió trabajando, pero dijo: yo quiero terminar con ese trabajo efectivo, quiero conseguir una empresa, Y realmente perseveró y le creyó al Señor. Y contra todo diagnóstico negativo, para la gloria del Señor, él ya va a comenzar en una empresa con más de 50 años, por la gloria del Señor. ¿Se dio cuenta? A veces pareciera que, hermano, todo está perdido. No, no hay nada perdido en aquellos que creemos. No hay nada perdido, hermano. Solamente es un compás de espera. Solamente es un proceso que estás viviendo. Solamente Dios está permitiendo para provocar un cambio sobre tu vida en el nombre bendito de Jesús. Él, con la felicidad que nos contaba, que decía el preocupacional, y que nos llamaban acá y que le decía: Carlos, vas a entrar, vamos a confiar, Dios va a hacer milagros, creemos. Y allá, y le digo: vamos a apuntar para que seas encargado en el nombre de Jesús. Y sí, la experiencia. No, Carlos, vamos a apuntar a ser encargado. Amén. ¿Se dio cuenta? Encima, pobre, está en mi célula, así que imagínense. Lo vuelvo loco. El que no trabaja, que no coma. Oramos al Señor y vamos a recibir esta palabra, esta administración. Amén. Dios tiene memoria, recuerde, Dios tiene memoria. Dios no se olvida de lo que le ha prometido. Sacúdase, pida perdón, perdone, corrija sus errores, genere cambio. En cualquier momento golpean la puerta de tu casa y Dios se va a acordar de lo que te prometió. Dios se va a acordar de lo que te prometió. Te siento la gloria del Señor. Aleluya. Dios tiene memoria. Dios tiene memoria. Si Él te dijo que tus hijos van a estar en la casa del Señor, Él tiene memoria. Tus hijos lo vas a ver en la casa del Señor. Si Él te prometió un hogar, una familia, una casa, un ministerio, te prometió lo que sea, Él tiene memoria. Aleluya. Sí, Jesús. ¿Sabes? Dios nos prometió a Brenda y no venía, pero Dios se acordó y Brenda vino. Dios nos prometió a Benjamín y años más tarde vino Benjamín. Ya cuando éramos adultos, pero Benjamín vino. Quiero decirte algo: no pienses que Dios tiene por tardanza aquello que te ha prometido. Dios, hermano, solamente está esperando que usted se levante y le crea como José le creyó.
no miró la cárcel, no miró lo injusto, no miró la circunstancia. Él siguió creyendo que Dios haría lo que Dios le prometió. Siento la presencia de papá. Vamos, decirle: Dios, acá me tenés. Decirle: Dios, acá me tenés. Decirle: acá me tenés. Acá hay una tierra fértil que va a dar fruto, que va a dar fruto, que va a dar fruto, que va a dar fruto. Aleluya. Acá me tenés, papá. Acá me tenés, papá. Aleluya. Precioso Jesús. Sí, Jesús, mi redentor. Viva bandera. Dile: eres todo para mí. Cada día de mi vida. Aleluya. Señor, ten misericordia. Señor, ten piedad. Señor, ten misericordia de tu iglesia, de tus hijos, de tu pueblo, de nuestras vidas. Arriba, bandere para acá y trae a existencia lo que nos has prometido, Padre. Trae a existencia lo que has dicho acerca de nuestras vidas, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Arriba, bandere para ser. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por todas las cosas que tú nos estás entregando y por habernos transmitido este mensaje. Nosotros creemos que tú te acuerdas de todo lo que tú nos has prometido, así como tu pueblo clamó, Señor, y te acordaste del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, Señor, y lo viste tu pueblo cómo estaba siendo oprimido y enviaste un gran libertador para liberarlos de la opresión y de la esclavitud. Creemos que tú también te acuerdas de nosotros para que seamos conquistadores de aquello que tú nos has hablado, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso, vamos, dale. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos a los hermanos que han estado conectados. Mañana 23 horas, noche de oración, y culto nuevamente el día miércoles a las 19 horas. Bendiciones.